Contundente rechazo. Mesa de la Unidad repudió ataques a universidades y exige desarme de grupos violentos. Reiterada preocupación. Estados Unidos insiste en que el gobierno venezolano debe demostrar voluntad de diálogo sincero. Inmediata reacción. Venezuela califica de injerencistas declaraciones de la diplomacia norteamericana. Crisis de medicamentos. Un nuevo tiempo denuncia escasez de 50% en fármacos. Terror en África. Ataque comando deja más de 200 muertos en Nigeria. Vigoroso dúo. Miguel Cabrera y Víctor Martínez volaron la cerca en victoria de Detroit. La nueva pareja del amor. Alejandra Sandoval y Miguel de León serán los protagonistas de la próxima novela de Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 2 minutos, una mañana que amanece con lluvia. Así es, tomen previsiones porque el tráfico está bastante complicado en la ciudad metropolitana, en el área metropolitana de Caracas. Y bueno, evitar accidentes es lo más importante. Así es amigos, pero ya de una vez comenzamos nuestro recorrido informativo por Venezuela en el occidente del país. De inmediato nos vamos con información en materia eléctrica que se ha generado en el estado Zulia. Esto es a propósito de la visita en la entidad del ministro Jesse Chacón. Gustavo Velasco nos trae el reporte. Adelante, buenos días. Gracias, buenos días. Acá en el estado Zulia, las autoridades de Corpoelec inspeccionaron las instalaciones de Termo Zulia 2 y también revelaron que las fallas que en estos momentos están existiendo en el servicio eléctrico acá en la región, poco a poco van a ser totalmente saldadas. Esto con la inversión y también con la activación de nuevos equipos que vendrán a aumentar la generación de electricidad. También están pidiendo a las comunidades, a los vecinos y a los ciudadanos de Maracaibo que también hagan un uso racional del servicio eléctrico, sobre todo en estos días de calor y sequía. Es el informe que tenemos a esta hora. Buenos días. En Lara, el sector educativo alcanza 4 meses en conflicto. Más de 7.000 docentes, activos y jubilados dependientes de la gobernación reclaman la homologación de sus salarios al mínimo vigente, pero el Ejecutivo Regional afirma que el Gobierno Nacional no envió los recursos completos. Este jueves, la Coalición Sindical del Magisterio solicitará ante la Inspectoría del Trabajo activar el derecho a huelga. Hola, buenos días. En el terminal de pasajeros de la ciudad de Chivacoa, los usuarios hacen un llamado a las autoridades para que se aboquen a la solución del transporte desde Chivacoa hasta la ciudad de Barquisimeto, luego de las 5 de la tarde. Manifiestan que luego de esa hora se habilitan algunos transportes llamados piratas y que cobran el doble de lo que es el precio hacia la ciudad de Barquisimeto. Reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión de Yaravisión. Muchísimas gracias, Joel. Bueno amigos, pasamos a la región central del país. Y el contacto lo vamos a hacer con Zulimar Dudamel. Ella nos dice cuál es la causa de las fallas en el servicio de agua potable en la entidad. Buenos días, Zulimar. Buenos días. Autoridades de Hidrocentro aseguran que la causa de las fallas del servicio de agua potable en gran parte de la región se debe al consumo masivo del vital líquido por causa de la ola de calor. En este sentido, la sugerente de distribución, Aida Silva, indicó que el embalse Paola Balsa se encuentra en los niveles indicados para el rebombeo del agua y surtir toda la entidad. Es la información que les brindamos a esta hora desde el estado Aragua. Buenos días. Acá en el estado Carabobo, la Mesa de la Unidad Democrática conformó 13.000 comandos familiares en el municipio de San Diego de cara a las elecciones para alcalde a realizarse el 25 de mayo. El jefe del comando de campaña, Enzo Escarano, Ronald González, informó que estos comandos se encargarán de movilizar a los grupos familiares y a las personas en el área de influencia de cada uno de estos comandos. Muchísimas gracias, Randolfo. Y continuamos nuestro recorrido en el oriente venezolano. A esta hora nos vamos a hacer un contacto con María Gabriela Rondón. Ella nos informa sobre la inauguración del estacionamiento de gandolas en el terminal de ferries. Buenos días, María Gabriela. Buenos días. En el estado Anzoátegui se llevó a cabo la inauguración del estacionamiento para gandolas ubicado en el terminal de ferries de Puerto La Cruz con una capacidad para 200 carros. Al mismo tiempo que inició la construcción del terminal metropolitano de Oriente ubicado en la ciudad de Barcelona y desde el cual se podrá salir hasta 64 destinos. Se espera que esta última obra sea inaugurada en el primer trimestre del año 2015.
Buenos días, en Monagas continúan las inspecciones en el marco de la ofensiva económica. Hasta ahora han sido supervisados 38 comercios, de los cuales 5 han sido multados por sobreprecios. Así lo dio a conocer el general Jesús Mantilla, comandante de la 32 Brigada de Caribes, quien además informó que continuarán supervisando por lo menos 10 comercios diarios. Mantilla también manifestó que reforzarán el plan Patria Segura para brindar una mayor seguridad a todos los monaguenses. Es la información para Noticiero Venevisión desde el estado Monagas, Bexy Betancourt, TV Plus. En el estado Sucre nos encontramos desde la circunscripción militar, donde se inició el proceso de alistamiento militar mayo 2014. Durante ese periodo se estima reclutar 487 jóvenes para integrarlos a las Fuerzas Armadas y ser preparados para la defensa integral de la nación. Los jóvenes no deben estar casados y tener una edad comprendida entre los 18 y 30 años. Muchísimas gracias a nuestra corresponsal allá en el estado Sucre. Ahora veamos cómo amanecen Cojedes y Guárico. El contacto de inmediato es con Gregory Brusual. Buenos días. Buenos días. En Cojedes, el gobierno regional dio inicio a la jornada municipal de gobierno de calle en el municipio Ricaurte, donde un total de 25 instituciones del estado estarán instaladas en esta localidad hasta mañana viernes para atender a la población. La gobernadora Erika Farías informó que esta jornada se lleva a cabo siguiendo lineamientos del presidente de la República y que durante estos días se realizará el lanzamiento de diferentes proyectos que vayan en beneficio de este municipio. Hola, buenos días. En esta oportunidad el equipo de Noticiero Venevisión amanece desde el municipio Sebastián Francisco de Miranda y concretamente en la población de Calabozo. Acá los productores de arroz han denunciado que el gobierno nacional no acepta en sus silos el arroz que han cosechado durante la última temporada. Indicaron que solo le están dando prioridad al arroz importado, por lo que solicitan a las autoridades cuanto antes atender su problemática, pues temen perder sus cosechas. Muchísimas gracias, Eliezer. Bueno, ahora vamos a pasar a Delta Macuro. Veamos qué información nos tiene a esta hora Ángel Marcano. Buenos días, Ángel. Buenos días. En Delta Macuro, hoy se estará realizando una sesión plenaria especial fronteriza con el pueblo guarao. Esta sesión tiene como objetivo brindar el derecho de palabra a los voceros y voceras del pueblo guarao ante los diputados del Grupo Parlamentario Venezolano y representantes del Parlatino. Será aperturada por la mandataria regional, Liseta Hernández. Para el Noticiero Venevisión, Ángel Marcano, Tucupita TV. Muchísimas gracias, Ángel. Y finalizamos nuestro recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en el estado Falcón. En esta entidad hay un encuentro con la lectura. Natalia Hernández nos dice por qué. Hoy inicia la Feria Internacional del Libro Venezuela Capítulo Falcón 2014. Esta feria contempla la presentación y venta de texto, teatro, música, cultura, entre otros. Se llevará a cabo durante 3 días en el casco histórico de la ciudad de Coro. La invitación es para todas aquellas personas que deseen disfrutar de esta feria organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Desde el Estado Falcón para Noticiero. Bueno, muchísimas gracias a Natalia Hernández. Amigos, les comentamos que la madrugada de este jueves fueron allanados los campamentos que se encontraban apostados en la Plaza Bolívar de Chacao, la sede del PNUD, Santa Fe y Las Mercedes. Se reportan 243 detenidos y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que en el operativo incautaron drogas, morteros, alcohol y otro tipo de artefactos explosivos. Además, indicó que fue detenido un joven sospechoso de incendiar la unidad de la Guardia Nacional. Nos encontramos en este momento en la avenida Francisco de Miranda, en lo que fue un campamento organizado por elementos de Voluntad Popular y otras organizaciones de jóvenes de la extrema derecha, conduciendo una operación que se inició a las 3 de la mañana. Se planificó un trabajo para levantar estos campamentos, dado que se tenía evidencia que desde estos sitios estaban saliendo los grupos más violentos a cometer hechos terroristas, a incendiar las cabinas del metro, incendiar patrullas de la policía, enfrentarse con bombas molotov y con armas a los cuerpos de seguridad. En fin, se planificó una operación que se inició a las 3 de la mañana en los 4 puntos de la ciudad donde estaban estos campamentos. Bueno, amigos, esa es la información que se está registrando justamente ahorita en la madrugada de este jueves. Pero el día de ayer el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, denunció que líderes de la oposición están vinculados a grupos de delincuencia organizada para generar caos en el país. Cuando María Corina Machado fue a Valencia, específicamente al sector La Isabelica, el equipo de seguridad que utilizó para movilizarse por La Isabelica fue la banda de Yamil. O sea que existe una conexión, existe una relación de estos grupos extremos, María Corina Machado, Leopoldo López, Ledesma, todo este
sector radical que ha decidido por la vía de la violencia desestabilizar el país y alcanzar el poder, bueno, hay una relación directa de delincuentes organizados. Dijo que en Venezuela ya están conformados y operando los bloques policiales de búsqueda en todas las entidades para combatir la delincuencia. Además, anunció que próximamente será creada la Brigada Especial contra el Paramilitarismo y Narcotráfico. El presidente anunciará en su momento ya la activación de la Brigada Especial que está en el 10º vértice del Plan de Paz y Convivencia, la Brigada contra el Paramilitarismo y el Narcotráfico. Esa brigada va a actuar fundamentalmente en la ubicación, neutralización de grupos, organizaciones que utilizan el paramilitarismo, que actúan como grupos paramilitares, bandas criminales, dedicadas al narcotráfico, al sicariato. Esa va a ser una brigada especial que está adscrita al ministro de Relaciones Interiores y Justicia. Uno va a ser el comandante de la unidad. Estamos ya terminando de afinar los detalles. El ministro Rodríguez Torres señaló que los estacionamientos judiciales mejoran los trámites para devolver los vehículos robados a sus dueños de manera expedita. ¿Cómo diferenciar la protesta pacífica? De que en este país ha sido difícil. A veces tú no sabes si es peor que te lo roben o que después que lo rescaten te lo entreguen. Hemos estado trabajando duro para crear la estructura que permita que una vez que se rescate un vehículo, en 48 horas su dueño original lo tenga. Hasta este momento, más de 1.500 vehículos de esos estacionamientos que habían sido robados y están escondidos en esos estacionamientos han sido devueltos a sus legítimos dueños. Manifestó que la próxima semana se inicia en todo el territorio nacional una nueva ofensiva del Plan Patria Segura. Ante los acontecimientos ocurridos en la Universidad Católica Andrés Bello, en su sede de Montalbán, aquí en Caracas, y la quema de parte de las instalaciones de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, la Mesa de la Unidad Democrática expresó su rechazo a la violencia que continúa generándose en los alrededores de distintas casas de estudios en el país. La Mesa de la Unidad aseguró que estos grupos violentos han llegado a niveles de atentar contra la vida de quienes conforman las comunidades universitarias. Manifestaron que esto se hace evidente cuando se observa a esos grupos violentos disparando o quemando instalaciones sin saber que en ellas pueden encontrarse estudiantes o profesores. Exigen al gobierno nacional que inicie de inmediato el desarme de los grupos armados que se ha solicitado en las reuniones del diálogo político. La Mesa de la Unidad reiteró que condena la violencia venga de donde venga y piden se respete el derecho a disentir y a manifestar de manera pacífica ante los problemas que atraviesan los venezolanos. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó a través de su cuenta en Twitter que la reunión de la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y la oposición fue postergada para la próxima semana. Arreaza indicó que esperan resultados de los equipos de trabajo para continuar con el diálogo. Recordemos que el pasado 10 de abril se instalaron estos encuentros entre el Ejecutivo Nacional y los partidos de oposición agrupados en la denominada Mesa de la Unidad Democrática, que cuenta con el acompañamiento de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y del nuncio apostólico del Vaticano, Aldo Giordano. El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró su profunda preocupación por la crisis en Venezuela, al igual que su confianza en que un diálogo sincero y sin condiciones pueda solucionar el conflicto en el país. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, destacó que el gobierno debe mostrar su buena voluntad para el diálogo, liberando a los presos políticos y a los estudiantes detenidos durante las protestas. Por su parte, el secretario de Estado, John Kerry, destacó que los venezolanos son los únicos que deben definir su futuro y que su presencia en las calles dejó muy en claro las preocupaciones que ellos tienen. Bueno, amigos, es tiempo de hacer nuestra primera pausa. Así es, ya regresamos. Siete de la mañana, 19 minutos. Este miércoles el gobierno venezolano rechazó las declaraciones del secretario de Estado norteamericano John Kerry por considerar que esta acción es injerencista en asuntos nacionales. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana expresó que las declaraciones de voceros estadounidenses buscan condicionar la posición del gobierno nacional e interferir con el desarrollo del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición. Aseguran que las declaraciones reflejan un profundo desconocimiento de la realidad del país y se prestan para incentivar a sectores de oposición a prolongar acciones violentas al margen de la Constitución. En Carabobo, el padre de Geraldine Moreno, Saúl Moreno, exigió ante el Ministerio Público que se investigue a otros funcionarios de seguridad que, según denuncia, estarían implicados en el asesinato de su hija. Randolfo Blanco nos tiene los detalles. Saúl Moreno, padre de la joven muerta por un disparo de perdigones en el rostro, informó que según el expediente, desde el 22 de marzo, el Ministerio Público libró la orden de captura sobre los dos sargentos de la Guardia Nacional y no es sino mes y medio después son presentados en los tribunales. Satisfecho por un lado porque ya están detenidos. Por lo menos ellos dos son culpables y faltan más culpables, como lo dijo ahorita, pero hay que seguir en la fase de investigaciones. No se puede determinar nada más, determinar en ellos dos nada más. Hay más culpables.
El abogado y secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure, considera que la presión popular obligó al Ministerio Público a presentar a los dos funcionarios. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, instaló la Comisión de la Verdad para investigar hechos violentos en el país. Adrián Andrade nos cuenta que calificó de lamentable que algunos sectores de la oposición no hayan acudido. Nosotros hemos tomado la decisión que no vamos a esperar, seguir esperando, vamos a comenzar las investigaciones. Cabello aseguró que está prevista la realización de entrevistas e interpelaciones, así como la incorporación de los rectores de varias universidades como parte de la investigación. Reiteró que se trabajará de forma objetiva e imparcial. Para nosotros la verdad debe prevalecer, debe ponerse sobre la mesa. Aquí no ha habido complicidad con ninguna violación de derechos humanos. Aparte, la verdad tiene que ver con que no haya impunidad de nadie, de ningún sector. Llámese como se llame, milite donde milite. Sobre una posible participación de la Iglesia en la Comisión de la Verdad, Cabello aseguró que pueden sumarse siempre que sea para velar por los intereses del pueblo. Pero es bien complicado cuando uno escucha a algunas personas de la jerarquía eclesiástica, la Iglesia Católica, con posiciones políticas muy claras, parecen dirigentes de la oposición. Acerca de las protestas en algunos sectores del país, el presidente de la Asamblea Nacional sostuvo que responden a un golpe de Estado en desarrollo y no a problemas sociales. Se espera que el martes 13 de mayo sea la próxima reunión de la Comisión de la Verdad, donde se va a definir el cronograma de trabajo y la forma de sistematizar las denuncias que lleguen de todo el país. Desde la Asamblea Nacional, Adrián Andrade, Noticiero Venevisión. Jóvenes detenidos en Carabobo durante manifestaciones ratificaron denuncias de agresiones y violación de sus derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad durante el arresto. Fui agredida brutalmente por la Guardia del Pueblo, no solamente por una femenina, también por hombres de ese componente. En el momento de mi detención arbitraria, porque realmente no hay nada que justifique que me hayan detenido, y mucho menos en la forma en que lo hicieron, pues yo solamente estaba tomando fotos y grabando. Juan Manuel Carrasco, quien fue detenido en el Trigal de Valencia el 13 de febrero, denunció que hasta la fecha no ha tenido acceso a su documentación. No he tenido acceso a mi expediente, al que me están acusando. De hace mes y medio se mandó la solicitud. Ayer fui a la fiscalía y me dijeron que ninguna solicitud se ha tramitado ahí. En Zulia, el ministro Jesse Chacón inspeccionó la planta Termozulia 2 y presentó detalles de la situación que ha generado fallas en el suministro de electricidad en la región. Gustavo Enrique Velasco nos cuenta más. Acompañado del gobernador Arias Cárdenas y expertos de Corpoelec, el ministro de Energía Eléctrica Jesse Chacón explicó que el pasado 8 de abril se dañó una turbina que ha afectado el suministro de electricidad los últimos días. Anunció que trabajan 24 horas para repararla y estabilizar el sistema a finales de mayo. Por esta razón hemos tenido algunos problemas de suministro de energía ante la demanda, además que producto de la época de calor que se está viviendo, ha aumentado y ha superado ya los 2.900 megavatios. El ministro también confirmó que la sequía prolongada está afectando los embalses de generación en los Andes y la paralización de la venta de energía y gas desde Colombia también afectan la distribución eléctrica. El ministro pidió a los zulianos colaborar haciendo uso eficiente de la electricidad. Nosotros no queremos racionar, pero la situación climática más esta falla no prevista en Termozulia 1 nos ha obligado a hacerlo en la región. Estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo para solventar en lo que queda del mes esta falla y poder normalizar. Y de ahí lo que pedimos es que nos apoyen, ¿no? Usando la energía de una manera mucho más racional, prendiendo únicamente los aire acondicionados que sean necesarios para que no se nos vaya la demanda. El ministro Jesse Chacón también confirmó que durante el segundo semestre de este año van a presentar en detalle el aumento de las tarifas eléctricas con un tabulador que clasifica las regiones del país. Desde el estado Zulia, Gustavo Velasco, Noticiero Venevisión. Bien, amigos, vamos a hacer nuestra segunda pausa. En breve regresamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que la ofensiva económica ha traído resultados positivos en el país. Glenda Hernández con la información.
El primer mandatario nacional y el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, discutieron con los gobernadores, alcaldes y ministros el alcance que ha obtenido el plan de abastecimiento y precios justos en la nación. El presidente Maduro resaltó el registro de 3.911 empresas que ayudarán a fortalecer el sistema económico en Venezuela. Y un número clave negativo, el 20% actividad económica paralizada, 20%. Este es un primer diagnóstico de las conferencias económicas de paz y de las 5 reuniones de trabajo regionales que hicimos en Maturín, Maracaibo, Maracay, Valera y Acarigua. Este es el punto de partida del diagnóstico que tenemos para organizar el nuevo mapa de la ofensiva de producción y abastecimiento. Ya ustedes saben, estamos en una ofensiva, en una segunda etapa de precios justos. La segunda fase de ofensiva económica tiene como propósito destacar las fuerzas productivas en el país, garantizar el abastecimiento y precios justos para los venezolanos. Glenda Hernández, Noticiero Venevisión. El movimiento estudiantil de Lara marchará este jueves desde la Universidad Fermín Toro hasta la Gobernación del Estado para exigir que sean detenidos todos los responsables del incendio a esta casa de estudios. Los universitarios de Lara exigen al gobernador Henry Falcón que revise la actuación de la Policía Regional. Denunciaron ataques por parte de grupos violentos en las universidades de la entidad. Nosotros mantendremos las actividades de calle que ya veníamos haciendo y, como ya dijimos anteriormente, vamos a sumar las agendas sociales para seguir llegando a sectores que todavía no hemos terminado de conquistar y que son necesarios para sumarlos a la lucha que estamos ejerciendo. Los jóvenes manifestaron que seguirán su agenda de protestas pacíficas y trabajo social. Una comisión de diputados de la Asamblea Nacional rindió homenaje póstumo al escritor colombiano Gabriel García Márquez. El embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eladio Pérez Bonilla, agradeció la iniciativa del Parlamento. Fernando Girón tiene el reporte. Los parlamentarios llegaron hasta la Embajada de Colombia en Caracas para leer una resolución en la que destacan la trayectoria del Gabo. Gabriel García vivió en Venezuela, vivió en Caracas, trabajó en los medios de comunicación en Caracas y tenía una visión muy clara y un cariño muy especial por los hermanos venezolanos, de manera que sin duda su familia, a la que le haremos llegar inmediatamente este reconocimiento, va a sentir una inmensa felicidad porque ellos guardan en el corazón todos los recuerdos lindos y bellos que vivieron en Venezuela. Luis Eladio Pérez Bonilla considera que Venezuela y Colombia tienen temas pendientes para fortalecer las relaciones bilaterales. Como fue una decisión unilateral del gobierno venezolano de suspender las remesas, eso ha generado un grado de afectación muy grande en la colonia colombiana. Mucho más de 200.000 compatriotas se han visto afectados por esa medida y esperamos llegar en los próximos días a un acuerdo para que podamos revivir el tema de las remesas. El embajador de Colombia en Venezuela mostró su satisfacción por las mesas de diálogo instaladas entre el gobierno y la oposición. Dijo estar dispuesto a colaborar en lo que pueda para que continúen este encuentro entre los venezolanos. Fernando Girón, Noticiero Venevisión. El Partido Un Nuevo Tiempo denunció este miércoles una escasez en el abastecimiento de medicinas en el país de más de 40%. Carla Salcedo Flores nos cuenta que 4.5 millardos de dólares es el monto que el gobierno adeuda al sector farmacéutico. Nosotros hacemos un llamado al Ministerio de Sanidad, a las nuevas organizaciones e instancias públicas que ha venido creando el gobierno y que a la hora de la verdad no han sido efectivas y continúan siendo ineficaces. El diputado denunció además que la red creada por el gobierno, Fundafarmacias, tampoco tiene medicinas. Aseguran que la situación en el interior del país es mucho más grave. Ofrecieron un listado de las medicinas que no se consiguen. El Eutirox es uno de los problemas, es económico, no se consigue y realmente no tiene explicación lógica, porque repito, es un medicamento muy económico. Problemas con los diabéticos. En esta última semana la digoxina, que es un tratamiento para los que tienen problemas de corazón, cardiovasculares. Hospitales y clínicas privadas también se estarían viendo afectadas por la escasez de medicinas en todo el país. Por ello reiteran el llamado al gobierno nacional para que otorgue las divisas necesarias a la industria farmacéutica de Venezuela. Desde La Castellana, Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión.
El Ministerio Público presentará ante un tribunal de control del Estado Miranda a Amaury Castro Bastidas, quien fue detenido por presuntamente ser el responsable de la muerte de Osken José Rodríguez Sosa, ocurrida en Higuerote, en el Estado Miranda. La fiscal designada imputará a Castro Bastidas por presuntamente incurrir en delitos tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano. De acuerdo con la investigación preliminar, Rodríguez regresaba de la playa junto a su pareja a bordo de una camioneta cuando chocaron con otro vehículo en el sector Chirimena-Chirere. En ese momento se produjo una discusión en la que Rodríguez recibió un disparo que le ocasionó la muerte. La dirigencia copellana destacó que el gobierno está obligado a rectificar ante los resultados negativos de su política económica. Claudio Andrade nos informa. El modelo económico socialista, yo me atrevo a resumirlo así, es un modelo explotador, opresor, excluyente. En el foro sobre el modelo de la economía socialista de Venezuela realizado en Copey destacaron que los primeros errores de la revolución fue intentar sustituir la economía privada por la estatización de empresas y usar el petróleo como instrumento fiscal y político. El modelo económico socialista fracasó, porque lo que ha logrado es que al cerrar la mitad del aparato productivo, pues ha caído a la mitad la producción de bienes y servicios. Y es allí donde vamos a otra de las razones del fracaso, el problema de la escasez. Denuncian que ante la baja producción de PDVSA, Venezuela ahora depende del precio del petróleo, lo que ha generado un enorme desequilibrio fiscal. Creen que el gobierno ha invertido mucho dinero sin lograr reducir significativamente la pobreza. Claudia Andrade, Noticiero Venevisión. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, destacó que la ofensiva económica que impulsa el Ejecutivo Nacional busca diversificar la economía, actualmente basada en el rentismo petrolero. Fernández indicó que profundizan en las investigaciones a los agentes autorizados de Movilnet que revenden equipos celulares fuera de los establecimientos. Hace 2 días se detectó y fue el propio general García Plaza, el jefe del órgano superior de la Defensa Popular de la Economía, a hacer la inspección y hacer la denuncia. Estas declaraciones las ofreció durante las instalaciones del foro sobre la transparencia o la transferencia tecnológica en Venezuela realizado en la sede del ministerio. Bueno amigos, hacemos una nueva pausa. Ya regresamos. Siete de la mañana, 39 minutos. Con 6 impactos de bala fue localizado el cuerpo de un joven de 22 años, desaparecido desde hace más de un mes aquí en Caracas. La víctima fue identificada como Hugo Rafael Betancourt. Sus familiares contaron que fue visto por última vez el pasado 3 de abril en la estación Chacaíto del Metro de Caracas. Después de buscarlo en hospitales y sedes policiales, su madre encontró el cuerpo en la morgue de Bellomonte, donde en 3 oportunidades le aseguraron que en esa dependencia no se encontraba el cadáver. Él iba a su trabajo, que era en otro lavado, y no lo vimos. Quedó que me llamaba en la noche, no me llamó. Desde el lunes lo comencé a buscar, y no apareció sino hasta el lunes De un disparo en la cabeza asesinaron a un electricista minutos después de haber cobrado un cheque en una entidad bancaria ubicada en la urbanización Horizonte aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos amplía. Ricardo Sarmiento, de 48 años, salió de una entidad bancaria ubicada en la avenida Rómulo Gallegos en compañía de otro electricista. A pocos metros del banco fueron sorprendidos por 2 sujetos armados. Ricardo sometió a uno y lo desarmó, pero el otro delincuente lo sorprendió y le disparó en la cabeza. Y los chamos salieron ahí con la pistola, uno con la pistola y él reculándole. Chamo, ¿cuál es real? Y el chamo le decía, ya tú estás pichado del banco. Dame los reales que ya tú estás pichado del banco. Cuando llegaron aquí, él alcanzó a agarrarle la mano y lo abrazó. Forcejearon y como eran 2, el otro llegó y le quitó la pistola. Yo intenté ayudarlo también. Y cuando le quitó la pistola me apuntó a mí, me metí tras el carro y le dio a él. Yo salí corriendo para ahí. Ambos electricistas habían cobrado 12.000 bolívares en el banco que iban a utilizar para comprar los materiales de un trabajo que realizarían en Boleíta. Al salir del banco, decidieron tomar un autobús, pero fueron emboscados por los delincuentes. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. 3 muertes violentas ocurrieron en las últimas horas en la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre. Entre ellas, figura el deceso de un guardia nacional bolivariano. En el sector Fe y Alegría ocurrió un doble homicidio. Las víctimas fueron identificadas como Leonel José Gutiérrez, de 28 años,
quien era funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana. Testigos del hecho relataron que le dispararon desde un vehículo. Posteriormente, le causaron heridas mortales al estudiante de la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, Pedro Enrique Reyes, de 22 años, quien se encontraba en el interior de un kiosco donde laboraba. El ministro de Transporte Terrestre, Ayman El-Trudy, informó que a través de su cuenta en Twitter que cancelaron $20 millones por concepto de importaciones a General Motors, lo que evitará que la empresa automotriz paralice sus operaciones. El-Trudy y representantes de la Superintendencia de Costos y Precios Justos mantuvieron un encuentro con representantes de General Motors para trabajar en favor de los intereses del país. El-Trudy aseguró que General Motors no detendrá su producción en el país y se comprometió a presentar un conjunto de propuestas para elevar la producción de componentes de vehículos producidos en Venezuela. La cancelación de créditos fiscales alcanza los 450 millones de bolívares y la empresa participará en la subasta de SICAD 1 de esta semana y podrá solicitar hasta $44 millones. En el estado Bolívar, Xavier Beckels, joven con síndrome de Asperger, quedó en libertad condicional. Jessica Brizuela nos amplía la información. Una vez que le fueron practicados los exámenes médicos forenses psiquiátricos al joven Beckles, le fue otorgada libertad condicional. Las investigaciones continúan. Según la defensa, se le imputan los delitos de agavillamiento, instigación pública y resistencia a la autoridad. El Tribunal Primero de Control, la medida que le está dando es una medida cautelar, que él va a estar hasta a la orden del tribunal para cuando él lo requiera. Que él no goza de una libertad plena en este momento, mucho menos una libertad sin restricciones, ¿verdad? Porque él está sometido todavía al proceso. La Defensoría del Pueblo solicitó la apertura de una averiguación en contra de los funcionarios que actuaron en este caso. Hay un proceso de adaptación para que él sienta que cuando él vaya a caminar hacia afuera, él no va a ser objeto de otra detención, él no va a ser objeto de más maltrato. Hasta los momentos hay 14 privados de libertad en el estado Bolívar. El Foro Penal en la región instó a la Defensoría del Pueblo a mediar por las detenciones que consideran como arbitrarias. Desde el estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Venevisión. El canciller de la República, Elías Agua, pidió al gobierno de Estados Unidos que libere a los 3 ciudadanos cubanos acusados de espionaje, mejor conocidos como los 5 héroes, detenidos desde hace 15 años en ese país. Euclides Sotillo con el reporte. Durante un acto cultural y político, Agua reiteró la solidaridad del gobierno nacional con Cuba y aseguró que Venezuela hará todos los esfuerzos por la liberación de los detenidos. A su juicio, estos ciudadanos no estaban en los Estados Unidos para atentar contra las instituciones de ese país. Ellos estaban allí para defender el derecho a vivir en paz que tiene el pueblo cubano, como lo tienen todos los pueblos del mundo. Y por eso son los combatientes por la paz. Cuenten con nosotros, cuenten completo para la lucha por la libertad de todos los héroes cubanos. Lo vamos a lograr. René González, uno de los cubanos que estuvo detenido, también expresó su agradecimiento al gobierno venezolano por la solidaridad. El comandante, el presidente Hugo Chávez Frías, entregó a mi familia y a la familia de los 5 la orden del Libertador. El canciller Elías Agua también reafirmó la solidaridad de Venezuela con la causa del pueblo palestino, la independencia de Puerto Rico y la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. En el Teatro Municipal de Caracas, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Bueno amigos, es momento de conocer las buenas noticias del mundo del entretenimiento. Y nos lo cuenta Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Buenos días, Federica. Muy buenos días para ustedes, chicos. Amigos, buen día para todos. Desde ya comenzamos Estrenos y Estrellas matutino. Los actores Alejandra Sandoval y Miguel de León serán los grandes protagonistas de la nueva novela de Venevisión. La nueva producción dramática de Venevisión, basada en la telenovela Inés Duarte Secretaria, reunirá como protagonistas a la reconocida actriz colombiana Alejandra Sandoval y al primer actor venezolano Miguel de León. Sandoval encarnará a Irene Gutiérrez y Miguel de León interpretará al acaudalado ejecutivo Leonardo Ferrandis. La historia comenzarán grabaciones a finales de mayo en estudio y exteriores. Se estima que se estrenará en la pantalla durante el segundo semestre de este año. Luego de 6 meses de éxito, este fin de semana llega a sus últimas presentaciones en la obra musical infantil Enredados, Rapunzel y el Poeta, que revivió el encanto de un cuento de hadas. Destacadas actuaciones, música, coreografías propias de la época medieval y vestuarios mágicos llenos de fantasía dan vida al reino de Pelo Lindo y a las hadas del bosque mágico en una maravillosa aventura en la que el beso de 2 enamorados es la clave para acabar con el hechizo de la malvada bruja y así disfrutar de sueños que se convierten en realidad.
Una historia de Víctor Hugo Gómez bajo la dirección de José Manuel Asensao, que se exhibe los sábados y domingos a partir de las 5:30 de la tarde en el Teatro Escena 8 de Las Mercedes. Ya salió al mercado el nuevo disco de Juan Gabriel, llamado Mis 40 en Bellas Artes. Este reciente trabajo discográfico del Divo de Juárez fue grabado en vivo en el Teatro de Bellas Artes de México, con una recopilación de sus más grandes éxitos a lo largo de su trayectoria de más de 40 años en la música. Enrique Iglesias recibió disco de platino y de oro por partida doble por las ventas de su álbum Sex and Love. El pasado viernes 2 de mayo, Enrique Iglesias arribó a Colombia para presentarse en la edición número 47 del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Momentos antes de subirse a la tarima, el astro español recibió de manos de Universal Music Group disco de platino en Colombia por las ventas de su más aclamado álbum Sex and Love y disco de oro por las ventas del mismo álbum en Centroamérica. Y Jennifer López siempre es noticia. La chica del Bronx dejó a más de uno sin aliento al publicar esta foto de su nuevo disco. J.Lo nuevamente revolucionó las redes y comprobó por qué sigue siendo una de las mujeres más sexys de la industria. Además, no se pierdan esta imagen de Jennifer eufórica de alegría al escuchar su nuevo tema en la radio. Y Chayanne fue pillado en Miami. La revista TV y Novelas publicó estas fotos del boricua disfrutando de una tarde de ejercicios mientras trotaba por las calles de Miami Beach. Chayanne, quien recientemente dio a conocer la triste noticia de la muerte de su madre, se prepara para el lanzamiento de su próximo disco y se mantiene siempre en forma. Así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión meridiana. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, en la próxima parte, en Entrevista a Venevisión, Endrina Yepes va a estar conversando con Marcos Figueroa, diputado ante la Asamblea Nacional y representante de la Unidad. Eso es al regreso, amigos. Acompáñenos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, vamos a conversar con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Marcos Figueroa. Gracias por estar aquí con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días, Andrina, muchas gracias a ti, a Venevisión. Muy importante y oportuna su presencia cuando en el escenario nacional reaparece el tema eléctrico como uno de los principales enfoques que da la prensa en virtud del proceso de sequía. Escuchábamos el día martes en su participación en la Asamblea Nacional que pedía un derecho de palabra y quería colocar en la temática del día que se abordara en el Parlamento los bombillos ahorradores como tema principal. Ayer observamos que fue la Contraloría General de la República a formular una denuncia. El día de hoy en la prensa nacional sale un trabajo especial del diario 2001 donde hace un enfoque de lo que está sucediendo a su juicio con el tema de los bombillos ahorradores. Sí. Explíquenos de qué se trata. Mira, hay una gran improvisación por parte del Gobierno Nacional. Yo responsablemente debo decirlo, el país en este momento en una situación económica como la que atraviesa, Jesse Chacón, ministro para el área energética, anuncia una nueva inversión por la sustitución de una tecnología LED. Es decir, le anuncia al país que va a hacer una inversión de 5.500 millones de dólares para sustituir los bombillos ahorradores. Los bombillos ahorradores, yo quiero que la gente en su casa sepa, son los bombillos que distribuyeron a través de las misiones energéticas, los consejos comunales, las comunas, en los supermercados. Estamos hablando de más de 200 millones de bombillos que ingresaron al país con el concepto del ahorro de energía, cuestión a la cual uno no se opone, por supuesto, y en su oportunidad era importante, pero hubo advertencias en ese momento de lo contaminantes que son estos bombillos. Advertencias que van con el tema de la salud. ¿En qué sentido pudiera denominarse que estos bombillos son contaminantes y que fue una decisión errada? Mira, y cuando usted dice que se hicieron advertencias, ¿quién hizo las advertencias en ese momento antes de que se formalizara el proceso de compra? Recuerda que el país entró en una crisis energética enorme. En ese momento nombran para jefe de Estado Mayor la asesoría Ramiro Valdés como asesor de Venezuela en esa área. En ese entonces estaba en la cartera energética todavía, o está todavía el ministro Rafael Ramírez. Compran y adquieren una tecnología contentiva de mercurio. Hubo informes de la Universidad Central de Venezuela, el Departamento de Biología específicamente, Fonacite, que es un miembro adscrito al Gobierno Nacional, recomendó la no compra de esta tecnología. Pero yo te quiero rápidamente explicar lo que es todo el disparate eléctrico, lo que se cometió adquiriendo esta tecnología, pese a las advertencias incluso mundiales. Es decir,
Ya el mundo había buscado otra tecnología, porque el mercurio va directo al hombre. El mercurio ocasiona enfermedades muy graves como el cáncer, el autismo, enfermedades respiratorias, daños cerebrales. No lo digo yo, no lo estoy improvisando, ni es una campaña de prestigio ni de conmoción nacional, sino de responsabilidad. Este gobierno pensó más en el negocio que en la salud de los venezolanos. Es decir, la toma de decisión en ese momento, que era importante para no dañar, para no meter veneno en los hogares humildes de Venezuela, en todos los hogares de Venezuela, 200 millones de bombillos compraron y los metieron al país, pese a todas estas advertencias, incluso de organismos mundiales de salud, que comprueban todo. En el 2006 se creó la Misión Revolución Energética, convenio Cuba con Venezuela. En el 2009-2010 se crea el Ministerio de Energía Eléctrica y se crea el Estado Mayor Eléctrico. Ahí entra en función Ramiro Valdés como asesor del gobierno. Y en el 2013-2014 se profundiza con la Misión Electricidad y se anuncia la eliminación de bombillos arroyos. Pero en este ciclo 2009-2010, yo le quiero explicar a los venezolanos, metieron los bombillos y compraron, no solo que compraron esta cantidad de bombillos, sino que además una fábrica instalada en Venezuela, y hay que ser responsables, señores ministros. El chanchullo no puede estar por encima de la salud de un pueblo. Por la salud no se puede jugar. Esa mala decisión, y yo aquí quiero emplazar a la Contralora General de la República con responsabilidad absoluta, es un problema de salud al cual sometieron a los venezolanos. ¿Por qué? Si en ese momento la toma de decisión por parte del ministro de Energía, Rafael Ramírez, en el convenio Fonden, y aquí lo puedo mostrar, Fonden, Fondo Chino PDVSA, China fabricó, es decir, Vietnam, la tecnología Vietnam, China fabrica, Cuba vende a Venezuela, compra, por supuesto, el país, facturan por Cuba y traen 70 millones envenenados de bombillos. Pero no son 70 millones. Ayer estábamos revisando las cifras y en voz del propio ministro Chacón, que además todo lo que están denunciando y todo lo que están diciendo está saliendo de la misma fuente del gobierno nacional. El grave error que cometieron al someter a gente al problema de contaminación con el mercurio. Yo quiero insistir en esto. No hay una cultura de reciclaje del bombillo. El ciclo del bombillo son 2 años apenas. Ajá, pero ¿cuál, desde el punto de vista de las personas que tienen ya instalado este tipo de bombillos en su casa, cuál es el riesgo? ¿Usted dice que hay riesgo de si ese bombillo está en uso o solamente si el bombillo se quiebra y entra en contacto con las personas para que la gente en su casa lo entienda? Quisiera además ser responsable, no caer en una campaña que conlleve a comentarios malintencionados. Hay que ser responsable con el país, pero yo creo que aquí la mayor responsabilidad debieron tenerla el ministro Rafael Ramírez en esa oportunidad, quien fue el responsable y autorizó esta compra. El bombillo tiene un ciclo de 2 años. La vida útil del bombillo se contempla en 2 años. Este bombillo, si a usted en este estudio tuviéramos algún bombillo de mercurio, o en su casa, usted abre la alacena de su casa, o va a cambiar el bombillo, lo sustituye, y ese bombillo cae, usted debe abrir las ventanas. Debe abrir las ventanas y dejar 15 minutos que esto salga de allí. ¿Qué ocurre en los barrios? En muchos barrios donde la Misión Energética y los consejos comunales, las comunas, el que compró el bombillo en la urbanización, el que tiene este bombillo, que además fue el que suministró y autorizó al gobierno para traerlo al país, cuando este bombillo, el mercurio, se rompe, entra en contacto con el aire, entra en contacto con la tierra o entra en contacto con el agua, entonces comienzan los problemas y son altamente contaminantes. Es decir, hay toneladas de mercurio difuminadas, diseminadas por todo el país y en cada barrio del país. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer a la fecha? Mira, lo primero es que el gobierno nacional debió instalar plantas de reciclaje, no las tiene. Es mentira, no hay una política y una cultura de reciclaje para el tratamiento del bombillo. Estos bombillos van directo a la basura, la gente agarra el bombillo y lo zumba directamente cuando las compactadoras de basura lo aplastan, prácticamente todo el mercurio sale. Es decir, una irresponsabilidad haber traído esta tecnología. Cada bombillo de estos tiene aproximadamente entre 0,03 y 1 miligramo de mercurio. Si tú multiplicas eso por la cantidad de bombillos que metieron al país, además instalaron una planta para fabricar 25 millones de bombillos anuales, 2.900 millones en el estado Falcón, con tecnología Vietnam. ¿Qué va a pasar con ese poco de plata? ¿Qué va a pasar con esos recursos que invirtió el país? ¿Es que acaso estamos viviendo una bonanza donde importa más la triangulación, donde importó más el chanchullo y el diferencial cambiario que la salud del pueblo venezolano? O sea, aquí se trata de un problema de salud, aquí se trata de revisar, y el gobierno debe revisar por qué hay tantas incidencias, y yo quiero que aquí los expertos, y se haga un debate nacional, y los expertos en esta materia lo traigamos a colación, tengamos la responsabilidad ante el país, que el gobierno le dé la cara al país. ¿Por qué hay tantas incidencias de autismo hoy en Venezuela? Eso hay que revisarlo. ¿Por qué hay tantos casos de enfermedades respiratorias? ¿Por qué hay tantos casos de cáncer hoy en el país que pudieran estar vinculados, y lo digo responsablemente, a este tema de los bombillos ahorradores por no tener la cultura para el manejo? Diputado, se nos agotó el tiempo. Yo quisiera que usted nos hablara de qué es lo que viene, qué falta por hacer. Ya usted hizo la denuncia ante la Contraloría General de la República. ¿Qué se puede esperar? Y si usted observa que existe la disposición del Ejecutivo Nacional de rectificar en esta decisión que usted considera totalmente errada. Sí, lo primero que el gobierno anunció que va a rectificar, está dando la razón a que se cometió un error. Lo que aquí hay que establecer es responsabilidad. No se puede actuar tan frescamente, tan cínicamente ante el país, gastar
afectando todo el erario público en medio de una situación donde no hay comida, donde los anaqueles están vacíos, anunciarle al país que se van a invertir 5.500 millones de dólares para traer una nueva tecnología. No es lo mismo un termómetro de mercurio, ministro Chacón, que un bombillo de estos que al quebrarse ocasiona un problema. Yo solicité de la Contraloría, espero por parte de la Contraloría un pronunciamiento. La Asamblea Nacional debe abrir un gran debate. Los expertos en esta materia tienen que explicarle, el gobierno tiene que implementar ya una campaña para que esto se evite la contaminación de mercurio en todo el país. No es fácil recoger 200 millones de bombillos que ingresaron. Se actuó de forma irresponsable quienes tomaron la decisión, y yo responsabilizo al ministro Rafael Ramírez en ejercicio, en funciones, de la responsabilidad absoluta de lo que fue una mala decisión en la implementación de esta tecnología. Bueno, diputado, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Muchas Le damos gracias. las gracias por haber estado con Importante nosotros tema. hoy en Entrevista Venevisión, sin duda. Él es Marco Figueroa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad. Gracias por estar Muchas con gracias nosotros. De inmediato el pase es para Gualesca y Manuel. Las citas en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Desde ya los estamos esperando. Bueno, amigos, queríamos comentarles un poco cómo está el tráfico en el área metropolitana de Caracas. Dicen que está trancada la Francisco de Miranda a la altura del Centro Plaza. También dice que no hay paso y se desvían carros por la avenida Eugenio Mendoza. También nos reportan que la avenida principal de las Mercedes se encuentra cerrada y hablan de fuerte tráfico en sentido desde el centro hacia el este en la avenida Libertador, aquí en Caracas. Cotamil también bastante lento el fluido de vehículos desde el este hacia el oeste, sobre todo entre Cala Castellana y La Florida. Bueno, y los invitamos a que sigan pendientes de nuestra información porque a lo largo de la mañana estaremos dando reportes del tráfico que nos llegan a través de @tráfico.bb. Dicen congestión vehicular en lo que es la avenida Francisco de Miranda, vía oeste-este desde Leucap, también en la Vallecoche, desde la Rinconada y Mariche, colapso total para bajar al Metropolitano. Bueno, amigos, nosotros nos despedimos por esta mañana. Así es, llegamos al final de Noticiero Venevisión. Gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz día.